Bueno, muy buenas noches, tutor, compañeros. Me permito dar inicio a la grabación del video requerido en nuestra segunda entrega. En este video les voy a hablar, sobre la evolución de la guitarra. A través de una línea de tiempo está plasmado este aprendizaje. Mi nombre, Ingrid Lorena Vivas Abadía. Entonces, para empezar, tenemos los años antes de Cristo. En esta época, entonces, tenemos que nuestra lectura del autor Ramos 2000, en el año 2005, mm, él nos muestra que el primer uso que se le dio a eh, la primera forma más parecida que hubo de instrumento en esa época fue el arco, y para ese momento entonces conoce si el arco era usado con fines instrumentales en rituales. Entonces ahí se puede dar como inicio a lo que empezó a ser la creación de un instrumento que al fin y al cabo funcionaba con cuerdas, el arco en este caso. Luego pasamos a los años 2500, 1500 antes de Cristo. Entonces aquí ya Rioja, 2001, nos muestra que se encontró en Persia lo que era un laúd con 4 cuerdas, con figura bulbosa y el cuerpo recubierto de piel de ternero. Aquí, como lo vemos en la imagen, ya va tomando como la forma de la guitarra, o sea, ya siempre incluyendo cuerdas, pero ya va tomando más como acercándose a la forma que conocemos hoy. Luego, en los años 1400 a.C., nos muestra la lectura nuevamente de Ramos 2005, del autor Ramos, que los sumerios inventaron el arpa o lira y además contaban con el laúd, que se asemejaban en su aspecto a la guitarra. Esto en la era mesopotámica, en 1400 a.C. Ahí logramos ver en la imagen que ya había involucradas más cuerdas y ya una forma que se iba acercando más a lo que hoy conocemos como la guitarra. Ya entramos a la Edad Media, en siglo V, siglo V y siglo XV, y nos expone nuevamente Rioja en el autor Rioja, 2001, que en la Edad Media aparecen estas figuras que eran artistas que mezclaban música y poesía, interpretando ya lo que se conocía como la guitarra. Lo vemos en la imagen, que eran unas personas pues que eran como artistas que lo que hacían era interpretar música y poesía, pero ya acompañados del instrumento como tal. Tenemos ya en el siglo XVI, según Ramos 2005, los españoles ya crearon la vihuela en el siglo XVI, un equivalente al italiano viola da mano. Este diseño fue aplanado y por lo tanto su diseño ya es similar al de la guitarra actual. La vihuela era tocada por las clases bajas y no era fácil de hacerlo, no era fácil de tocar. Y ahí ya vemos en la imagen que ya ahí sí tenía mucho más acercamiento a la guitarra que conocemos en la actualidad. Ya entonces entramos al siglo XVII y XVIII, donde vemos que en el siglo XVII se logra un consenso entre los diseñadores de la guitarra, que son Jacob Otto, quien entrega una sexta cuerda, y Antonio Giacomo y Joachim, creería yo que así se menciona, retocan el diseño e instalan barras de resonancia. Los acordes y melodías adquieren relevancia, o sea, ya entra a jugar
El tema de la afinación ya entra a tomar relevancia, pues como la melodía que entrega la guitarra, ya entrega como a pulirse más esa parte de las armonías y demás, en el siglo XVII y XVIII, entre esos siglos. Y ya en el siglo XIX ya hablamos de la guitarra actual. Bueno, si nos fijamos en la imagen del siglo XVII y siglo XVIII, ya ahí tenemos la guitarra que conocemos hoy día. En 1856 entonces, como les venía contando, Antonio de Torres Jurado, músico español, comenzó a diseñar la guitarra que conocemos en la actualidad. Sin embargo, él no recibió el crédito como se lo merecía, ya que Alejandro Segovia, otro guitarrista, la estableció como instrumento de concierto, es decir, la visibilizó. En la imagen ya vemos la guitarrista con la guitarra ya, pues como les vengo diciendo, como se reconoce hoy en la actualidad este instrumento. En 1931, entre 1931 y 1936 ya tenemos que Adolf Rickenbacher y George Beauchamp se pronunciaría, crearon el principio de la pastilla en el que se basa la inducción. Gibson sacó la primera guitarra con pastillas en 1936, que se vendría a ser la guitarra de jazz. En la imagen ya la vemos un poco más moderna, este instrumento. Ah, situaciones que se presentan en vivo. Bueno, aquí ya tenemos entonces la última parte de mi presentación, donde ya hablamos de los años 1941, entre 1941 y 1950, hablamos de que Lester Williams creó una guitarra eléctrica con cuerpo sólido y ya en 1950 Leo Fender sorprendió al público con la guitarra Fender Telecaster. Y ya hablamos, bueno, si vemos en la imagen, voy a aumentar un poco su tamaño para que podamos apreciar ya al guitarrista con la primera guitarra eléctrica que tuvimos. Aquí la vemos. Y 1950, entre 1950 y 1982, tenemos que Fender inició la comercialización oficial de la guitarra eléctrica. Hasta la fecha, la Stratocaster y la Les Paul son los dos diseños más importantes de la guitarra eléctrica. Bueno, hasta aquí sería mi presentación. Le agradezco mucho, tutor, por su atención. Espero sea de su agrado esta exposición y que tenga una feliz noche. Hasta luego.